La tarjeta de crédito fue rechazada por tercera vez, y las mejillas de Sarah Ward ardían cuando la máquina pitó en protesta. La cafetería de Miller no estaba llena, pero sentía que todas las miradas estaban puestas en ella. Con las manos temblorosas, buscó dinero a tientas, recordando la cuenta congelada. Un castigo por haber investigado demasiado. Disculpe, ¿necesita ayuda? Una voz cálida pero ligeramente impaciente habló detrás de ella. Llevo un buen rato esperando para pagar. Se dio la vuelta y se quedó paralizada. Alto, hombros anchos, cabello castaño despeinado, ojos azul profundo, el rostro que había estudiado durante 7 años en archivos militares. En las fotos, Isen Morrison parecía frío, distante, pero allí, bajo la suave luz de la mañana, parecía normal, con un niño pequeño a su lado quejándose de que quería pasteles. Gracias, pero puedo apañármelas. Empezó a decir Sarah, pero él ya le había entregado su tarjeta al cajero. ¿Y ahora qué? Después de todos estos años de casa, su objetivo estaba justo frente a ella. De carne y hueso, y acababa de invitarla a desayunar. Su amabilidad pilló a Sarah completamente desprevenida. Había imaginado este momento miles de veces a lo largo de 7 largos años. Agentes armados irrumpiendo por las puertas, esposas cerrándose con un clic, una sala de interrogatorio estéril con luces fluorescentes zumbando en el cielo. Nunca esto. De pie en un café de un pequeño pueblo, mientras el hombre al que había tildado de traidor la ayudaba a salir de una situación embarazosa. Su contacto en el Pentágono lo habría llamado intervención divina. Sarah lo llamó la ironía más retorcida que jamás había experimentado. Papá, ¿podemos traer el croissant de chocolate ahora? El niño tiró de la chaqueta de Isen con la persistencia que solo poseen los niños de 5 años. Su voz transmitía ese vino particular que los padres de todo el mundo reconocían como el precursor de una crisis nerviosa. Hablamos de esto, amigo. Un pastel cada uno. ¿Recuerdas? La voz de Isen tenía ese tono paciente y amable que sorprendió a Sarah más que cualquier otra cosa. El archivo lo describía como potencialmente inestable, con estrés postraumático severo y posiblemente peligroso para los civiles. Pero al verlo negociar el desayuno con su hijo, Sarah no vio nada de esa oscuridad. Solo un padre intentando equilibrar los caprichos del fin de semana con una crianza responsable. Se encontró estudiando su rostro, buscando señales del operador empedernido descrito en los informes clasificados. El Isen Morrison de esos archivos era un fantasma. Visto por última vez huyendo de una base militar en Afganistán hacía 7 años. Buscado para ser interrogado en relación con el tráfico de armas. De pie allí, bajo la luz del sol de la mañana, parecía un padre de barrio cualquiera lidiando con los recados del sábado por la mañana. La desconexión hizo que las teorías cuidadosamente elaboradas de Sarah se tambalearan como un castillo de naipes en la brisa. Lo siento, logró decir, mientras su presentación ensayada moría en algún lugar entre su cerebro y su garganta. Lo siento, Sarah Collins. El alias se le escapó automáticamente. Lo había estado usando durante meses mientras lo rastreaba. ¿En serio? Te lo pagaré cuando tenga algo de dinero. Isen negó con la cabeza, sin que esa sonrisa fácil abandonara su rostro. Era la clase de sonrisa que pertenecía a alguien que ayudaba a los vecinos con la compra y recordaba los nombres de los cajeros. No te preocupes. Todos hemos pasado por eso. Hizo una pausa, observándola con esos ojos azules que parecían ver a través de su coartada cuidadosamente elaborada. No eres de por aquí, ¿verdad? En un pueblo pequeño como este. ¿Recuerdas las caras? La pregunta flotaba entre ellos como humo, cargada de significados que Sarah no podía descifrar. ¿Era una charla inocente o su vigilancia había sido menos sutil de lo que pensaba? Se le aceleró el pulso, pero se obligó a mantener la voz firme. Solo estaba de paso, dijo, esperando que la mentira sonara más convincente en voz alta que en su cabeza. Viajes de trabajo. La verdad era que lo había estado observando durante 3 días, aprendiendo sus rutinas,
esperando el momento perfecto para acercarse. Nunca imaginó que la aproximación implicaría que él le comprara un café. Tommy pegó la cara a la base de la repostería, dejando pequeñas huellas de manos en el cristal mientras se debatía entre un rollo de canela y un muffin con chispas. Ethan rió entre dientes y el sonido fue cálido, genuino, nada que ver con la risa fría y calculada que Sarah había imaginado de alguien supuestamente involucrado en el tráfico de armas. Ese es mi hijo, Tommy. Tiene gustos caros para un niño de 5 años. El orgullo en su voz se mezclaba con algo más. Preocupación, tal vez. O el tipo de amor protector que hacía que los padres se desvelaran por las noches preguntándose si lo estaban haciendo todo bien. Es adorable, se encontró diciendo Sarah, y lo decía en serio. Tommy tenía los ojos azules de su padre y una energía contagiosa que hizo sonreír a otros clientes mientras señalaba con entusiasmo diferentes pasteles. ¿Siempre tiene tanta energía? Ethan se rió, con esa risa cansada pero cariñosa que caracteriza a los padres solteros de todo el mundo. Deberías verlo despierto. Así es él. Tranquilo. La charla informal parecía surrealista. Charlando sobre los desafíos de la crianza. Conversaciones con un hombre al que había perseguido durante años. Caminaron juntos hacia la puerta del café, atraída por una corriente invisible que no lograba identificar. Quizás era curiosidad profesional. O quizás la creciente desconexión entre el hombre de sus archivos y la realidad que la rodeaba. ¿Te alojas en el Riverside?, preguntó Ethan al llegar a la acera. Es el único lugar decente del pueblo, asintió ella, sin confiar en que su voz se mantuviera firme si intentaba dar más detalles. La dueña, la señora Peterson, prepara un asado exquisito los domingos. Deberías probarlo si aún estás por aquí. Algo melancólico se insinuó en su voz, como quien recuerda las cenas dominicales de una vida que parecía muy lejana. Tommy tropezó en un desnivel de la acera y Ethan lo levantó al instante antes de que cayera al suelo. Cuidado, amigo. Fue un movimiento instintivo tan natural. El tipo de protección refleja que no se podía fingir. Sarah observó con creciente confusión como su instinto le decía que sospechara. Pero no había grietas en la fachada, ni indicios, ni resbalones, ni atisbos de oscuridad oculta, solo un hombre que atrapó a su hijo antes de que cayera, que ayudó a desconocidos sin esperar nada a cambio. En la esquina donde Main Street se dividía en barrios residenciales, Sarah tomó una decisión que habría horrorizado a su contacto en el Pentágono. Gracias de nuevo por el café. Quizás nos veamos por la ciudad. Ethan hizo una pausa, cambiando el peso de Tommy en sus brazos, y algo cruzó su rostro. Esperanza, tal vez, o simple soledad. De hecho, si buscas algo que hacer mañana, hay un mercado de agricultores en la plaza del pueblo. Podría enseñártelo si quieres. Es lo menos que puedo hacer después de hacerte esperar tanto tiempo en la fila. La invitación fue informal, pronunciada con la confianza natural propia de alguien que realmente intenta ayudar. Pero Sarah sintió su peso como una piedra en el estómago. 7 años de planificación, miles de horas de investigación, y su objetivo le estaba pidiendo lo que sonaba sospechosamente a una cita. Eso suena bien, se oyó decir las palabras provenientes de algún lugar más allá del pensamiento racional. Me gustaría. ¿Qué estaba haciendo? Esto iba en contra de todo protocolo, de todo entrenamiento, de todo sentido común. Esa noche, Sarah estaba sentada en la habitación de su motel, mirando las fotos de vigilancia esparcidas sobre la colcha descolorida como cartas del tarot, prediciendo un futuro incierto. 3 días de imágenes registradas, la rutina de Ethan con precisión mundana. Dejar a Tommy en la guardería, trabajar en la ferretería de Henderson, leer cuentos para dormir a través de la ventana de la sala. En cada foto, parecía cansado pero contento, como alguien que había encontrado su lugar en el mundo tras un largo viaje por un mundo muy oscuro. La desconexión entre los archivos de su investigación y la realidad que había presenciado la hizo cuestionar todo lo que creía saber. Su teléfono seguro vibró contra la mesita de noche, mostrando un mensaje de su contacto en el Pentágono. ¿Algún progreso con Morrison?
Necesito resultados pronto. El tiempo apremia. Sara miró el mensaje hasta que las palabras se desdibujaron. Su certeza se quebró como el hielo bajo el sol primaveral. ¿Y si había estado buscando al hombre equivocado todo este tiempo? A la mañana siguiente, en el mercado de agricultores, Tommy la vio antes de que terminara de aparcar. Sara, llamó, atrayendo a Isen hacia ella con la férrea determinación de un niño que ha decidido que vale la pena conocer a alguien. Papá, soy la buena señora. Isen parecía avergonzado, pero sonreía con la misma facilidad del café. Perdona, ha estado hablando de ti toda la mañana. Al parecer, causaste una gran impresión. Las palabras no tenían ningún significado oculto, ninguna indagación sutil, solo un padre lidiando con el entusiasmo de su hijo. Tommy le sonrió con la alegría espontánea propia de los niños que aún no habían aprendido a desconfiar del mundo. ¿Te gustan los globos? El señor Henderson hace los mejores animales con globos. Me hizo una espada la semana pasada, pero se reventó cuando intenté luchar contra el sofá. Sara rió con sinceridad por primera vez en semanas. El sonido la sorprendió por su autenticidad. Una espada suena peligrosa. Quizás algo más seguro esta vez. Tommy asintió con la seria consideración de quien sopesa decisiones tácticas importantes. Sí, papá dice que todavía no estoy listo para las armas, pero algún día seré un soldado como el hombre de la foto. El rostro de Isen se quedó inmóvil, la sonrisa fácil vaciló por un instante antes de recuperarse. Tommy, amigo, ¿recuerdas lo que hablamos? Algunas cosas son privadas. Pero Tommy insistió con la brutalidad. La honestidad que hacía que los niños fueran tan poco fiables para guardar secretos. Pero me enseñaste la foto, la de los soldados, y dijiste que eran tus amigos que fueron al cielo. El corazón de Sara dejó de latir por lo que parecieron varios segundos. Una foto con soldados. Amigos que fueron al cielo. Su mente repasó las posibilidades, y se detuvo en una que lo hizo. Le temblaban las rodillas. Durante la siguiente hora, Tommy ejerció de guía turístico entusiasta, presentándole a Sara a vendedores que claramente los conocían y se preocupaban por él y por Isen. La señora Chen, del puesto de verduras, le dio a Tommy una manzana extra. Bob, el panadero, les guardó los últimos rollos de canela. El viejo Pete, que vendía juguetes de madera, había estado tallando algo especial solo para Tommy toda la semana. No se trataba de esconderse a plena vista. Isen había encontrado una comunidad genuina. El tipo de aceptación que no se podía comprar, fingir ni mantener con engaños. Papá, ¿puede Sara venir a almorzar con nosotros? Preguntó Tommy al terminar su recorrido por la plaza del mercado. Vamos a comer queso a la plancha y sopa de tomate. Anunció el menú con el orgullo de quien comparte secretos de estado. En realidad, se oyó decir Sara. El queso a la plancha suena perfecto. No podía creer que las palabras salieran de su boca, pero algo en su dinámica la hacía querer entender más. Su supervisor lo habría llamado comprometer la misión. Sara empezaba a pensar que la misión podría haber estado comprometida desde el principio. El viaje a casa de Isen los llevó por barrios pulcros donde las banderas estadounidenses colgaban de los porches y las bicicletas de los niños estaban esparcidas en jardines bien cuidados. Era el tipo de pueblo pequeño de Estados Unidos que existía en las películas y los discursos políticos, el lugar por el que la gente luchaba en guerras. Dentro, la casa estaba limpia, pero llena de vida, con los juguetes de Tommy esparcidos en un caos organizado y las obras de arte de los niños cubriendo cada centímetro disponible del refrigerador. Lo que más impactó a Sara fue lo completamente normal que era. Sentía, sin precisión militar, sin medidas de seguridad paranoicas, sin la sensación de alguien viviendo bajo una identidad falsa. Mientras Isen preparaba el almuerzo, Sara observaba las fotos familiares dispuestas sobre la repisa de la chimenea. La mayoría eran de Tommy a distintas edades, pero había algunas de Isen con una hermosa mujer que debía ser su esposa. La felicidad en esas fotos era tan genuina que le llenó el pecho a Sara de una emoción inesperada.
Esa es Anna. La voz de Isen llegó desde atrás, suave, con la clase de dolor que había aprendido a coexistir con los recuerdos entrañables. La mamá de Tommy. Ella murió cuando él nació. El dolor silencioso en su voz. Traía consigo 7 años de ser padre soltero, amamantar a medianoche y conversaciones con una mujer que nunca le respondía. Lo siento, dijo Sara, con más sinceridad que en mucho tiempo. Se ve hermosa. Isen asintió, con la mirada fija en una foto en particular donde Anna se reía de algo fuera de cámara, con la mano apoyada en su vientre de embarazada. Fue lo mejor que me pasó hasta que llegó Tommy. No había amargura en su voz, ni rabia por la injusticia, solo aceptación teñida con el tipo de dolor que nunca sana del todo, pero que aprende a formar parte del paisaje de alguien. Después de comer, Tommy insistió en enseñarle a Sara su habitación con el entusiasmo de quien comparte sus posesiones más preciadas. Figuras de acción competían por espacio con libros ilustrados y dibujos de dinosaurios. Cubrían toda una pared. Pero lo que llamó la atención de Sara fue una fotografía enmarcada en la mesita de noche. Soldados. En el desierto camuflaje entrecerrándose contra el sol de Oriente Medio. Esta vez, su corazón se paró por completo. Reconoció cada rostro en esa foto porque había estado mirando copias durante 7 años. Esta era la unidad de Jason, la unidad de su esposo. Y allí, en el centro, con esa sonrisa segura de la que se había enamorado, estaba el comandante Jason Ward. Esos son los amigos del ejército de mi papá, dijo Tommy con el orgullo despreocupado de alguien que no entendía el peso de lo que compartía. Se fueron al cielo, pero papá dice que todavía nos cuidan. Las manos de Sara temblaron al recoger el marco. Su visión se nubló al ver a Jason sonreírle. Parecía tan joven, tan seguro, tan lleno de vida. Y allí, en el extremo derecho, estaba Isen Morrison. Más duro, más delgado, con ojos que guardaban secretos y demasiado conocimiento de lo rápido que todo podía salir mal. Tommy, amigo, ¿por qué no vas a jugar mientras Sara y yo hablamos? La voz de Isen era cuidadosamente controlada, pero Sara podía oír la tensión subyacente. Tommy saltó. Salió de la habitación, ya en camino a su siguiente aventura, dejándolos solos con 7 años de preguntas no formuladas flotando en el aire como humo. De acuerdo, dijo Isen en voz baja, cerrando la puerta tras su hijo. Dejemos de fingir. ¿No estás aquí por casualidad? La tapadera cuidadosamente construida por Sara se derrumbó como una casa construida sobre arena. Sintió alivio en lugar de pánico. El agotamiento de mantener mentiras durante tanto tiempo finalmente se le quitó de encima. No, dijo, dejando la fotografía con manos que no dejaban de temblar. No lo estoy. Isen se acercó a la ventana, mirando la tranquila calle del vecindario donde los niños jugaban y los vecinos cortaban el césped. ¿Cuánto tiempo llevas observándome? La pregunta fue formulada sin acusación, solo con resignación cansada. 7 años, dijo Sara rápidamente. Isen se giró, sorprendido, y algo que podría haber sido miedo se reflejó en su rostro. ¿7 años? ¿Por qué? Hizo la pregunta como alguien que realmente no entendía por qué alguien dedicaría tanto tiempo a buscarlo. Sara respiró hondo, como si fuera la última vez que lo hiciera con normalidad en mucho tiempo. Porque uno de esos hombres en esa fotografía era mi esposo, el comandante Jason Ward, y necesito saber qué pasó realmente allí. El color desapareció del rostro de Isen como agua de un vaso roto. Jason, susurró. Y la forma en que pronunció el nombre de su esposo, con tanta reverencia y dolor, le dijo a Sara más que cualquier informe oficial. Esta no era la voz de una traición. Era alguien que había amado a Jason como a un hermano, que había llevado su recuerdo como una carga sagrada durante 7 largos años. Eres la esposa de Jason. No era una pregunta. Habló de ti, dijo Isen, con la voz apenas por encima de un susurro. De Sara, de cómo eras la persona más inteligente que había conocido.
de cómo podías resolver cualquier acertijo si te lo proponías, de que iba a retirarse después de ese despliegue, que tal vez formaría una familia, de que había encontrado a su persona. Las palabras golpearon a Sara como golpes físicos, trayendo de vuelta sueños y planes que habían muerto con Jason en el desierto afgano. Había pasado 7 años creyendo que había traicionado todo lo que habían construido juntos, todo lo que había defendido. ¿Qué pasó allí, Isen?, preguntó, con la voz quebrada al pronunciar el nombre de su marido. El informe oficial dice que Jason vendía armas a insurgentes. Pero eso no es posible. Él no era así, dijo Isen, palideciendo, y miró hacia la puerta, donde la risa de Tommy resonó desde abajo. Aquí no, dijo en voz baja. No con Tommy cerca. ¿Puedes volver esta noche cuando se duerma? Sara asintió, sin confiar en que su voz se mantuviera firme. Te lo contaré todo, pero Sara, lo que vas a oír te va a doler. ¿Estás segura de que quieres la verdad? Sara lo miró, viendo el precio que 7 años de guardar secretos le habían impuesto a este hombre que la había ayudado a comprar café y la había invitado a mercados agrícolas. He estado lista durante 7 años. Esa noche, Sara llamó a la puerta de Isen exactamente a las 9, con las manos más firmes que desde que vio esa fotografía. La condujo a la cocina, donde la esperaban 2 tazas de café, cuyo vapor se elevaba como incienso en la silenciosa casa. He estado pensando en esta conversación durante 7 años, dijo, sentándose frente a ella en una mesa que probablemente había visto innumerables sesiones de deberes y meriendas antes de dormir, ensayando lo que diría si este día alguna vez llegaba. Jason no era un traidor. Comenzó, con voz firme pero distante, como quien recita datos de un expediente memorizado. Fue el mejor oficial al mando bajo el que he servido. La idea de que vendiera armas a insurgentes no solo es incorrecta, es obscena. Sara sintió que una opresión en el pecho comenzaba a aflojarse por primera vez en 7 años. Entonces, ¿por qué el informe oficial dice que lo hizo? La pregunta la había atormentado en sueños, envenenado sus recuerdos, la había hecho cuestionar todo lo que creía saber sobre el hombre con el que se había casado. Isen tensó la mandíbula, y ella vio un destello del operador curtido de esos archivos clasificados. Porque alguien necesitaba un chivo expiatorio, alguien en lo alto de la cadena de mando estaba suministrando armas a los insurgentes, y cuando la cosa salía mal, necesitaban a alguien que asumiera la culpa. Alguien que no pudiera defenderse. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de implicaciones que hicieron que la cabeza de Sara diera vueltas. ¿Estás diciendo que alguien de nuestro propio ejército mató a mi esposo para encubrir su crimen? Digo que alguien preparó la masacre de toda la unidad de Jason, dijo Isen, con la voz dura y una furia que llevaba 7 años acumulando. Fuimos directos a una emboscada. Sabían que veníamos. Conocían nuestra ruta. Sabían el momento. Fue una masacre. Sara sintió náuseas. Su mundo, cuidadosamente ordenado, se tambaleaba sobre su eje. ¿Cuántos sobrevivieron? La pregunta salió apenas en un susurro. El rostro de Isen se convirtió en una máscara de dolor que ni el tiempo podría curar por completo. Solo yo. De 12 hombres buenos, solo yo. Y la única razón por la que sobreviví fue porque Jason me ordenó correr. Metió la mano en su camisa y sacó una memoria USB que colgaba de una cadena alrededor de su cuello como una placa de identificación militar. Me la dio antes de morir. Dijo que era un seguro. Dijo que si algo le pasaba, debía asegurarme de que se supiera la verdad. Sara se quedó mirando el pequeño dispositivo que Isen había estado escondido contra su pecho durante 7 años, y que contenía secretos que le habían costado la vida a su esposo. ¿Qué contenía? Registros de comunicaciones, transferencias financieras, agendas de reuniones, todo lo que demostraba que el coronel Robert Harrison vendía armas estadounidenses a grupos insurgentes y utilizaba la unidad de Jason como mensajeros involuntarios. La voz de Isen estaba llena de disgusto, lo que le hizo temblar ligeramente las manos. Cuando los insurgentes exigieron más dinero y amenazaron con ex
Tras la operación, Harrison les dio nuestra ruta de patrulla. Que resolvieran su problema para siempre. Sarah sintió que la rabia le crecía en el pecho como un reguero de pólvora. El coronel Harrison. Robert Harrison, del Pentágono. Lo recordó en el funeral de Jason. Lo recordó mirándola a los ojos y ofreciéndole sus condolencias por la supuesta traición de su esposo. El recuerdo le revolvió el estómago. Eisen asintió con gravedad. El mismo Robert Harrison que ahora es el general Harrison. El mismo hombre que firmó el informe que tildaba a Jason de traidor con insistencia. ¿Por qué no te presentaste?, preguntó Sarah, aunque empezaba a comprender la insostenible situación en la que se encontraba Eisen. Su risa era amarga, el sonido de alguien que había imaginado esta situación miles de veces. ¿Con qué credibilidad? La palabra de un soldado traumatizado con TEPT contra un coronel condecorado. Lo intenté una vez por los canales adecuados. 2 días después, entraron en mi apartamento y casi muero en lo que la policía llamó un asalto al azar. Se tocó el costado inconscientemente y Sarah vio el tenue contorno de las cicatrices a través de su camisa. Me di cuenta de que estaba sola. Sarah se inclinó sobre la mesa y tomó su mano, sintiendo los callos de 7 años de trabajo honesto. No eras un cobarde. Eras un superviviente y guardaste las pruebas a salvo. Eisen bajó la mirada hacia sus manos unidas, su voz suave por 7 años de culpa y autodestrucción. Pensé en ti a lo largo de los años. Jason habló mucho de ti durante esos últimos meses. Sentí que te conocía. Me mostró fotos, me habló de tu trabajo, de cómo podías resolver cualquier misterio si te lo proponías. Y sabía que estabas ahí fuera, en algún lugar, creyendo que era un traidor. Me estaba matando. Sarah sintió lágrimas resbalando por sus mejillas por primera vez desde el funeral de Jason. Nunca lo creí. En realidad, no. Pasé 7 años intentando demostrar su inocencia, pero estaba buscando en los lugares equivocados, haciendo las preguntas equivocadas. Apretó la mano de Eisen. Me diste la pieza que faltaba. Ahora podemos limpiar su nombre. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Eisen en voz baja. Harrison es aún más poderoso ahora. Tiene conexiones en todo el Pentágono, aliados en el Congreso, si actuamos contra él. Miró hacia las escaleras donde Tommy dormía plácidamente, sin saber que el pasado de su padre estaba a punto de colisionar con su presente cuidadosamente construido. Sarah sintió una oleada de acero en su columna. La misma determinación que la había mantenido buscando durante 7 años. Entonces nos aseguraremos de hacerlo bien. Lo expondremos por lo que es y nos aseguraremos de que todos sepan que Jason murió como un héroe. Pasaron las siguientes 2 horas planeando su estrategia. La memoria USB contenía pruebas suficientes para destruir a Harrison, pero debían usarla estratégicamente. Necesitamos a alguien fuera de la cadena de mando habitual, dijo Sarah, con su instinto investigador tomando el control. Alguien con suficiente rango y reputación para que esto funcione. Eisen asintió pensativo. ¿Qué hay de la almirante Jennifer Walls? Ha estado impulsando reformas de responsabilidad militar. Tiene un historial limpio y una reputación impecable. Fue la mentora de Jason en la Academia Naval, dijo Sarah, recordando a la mujer que había hablado tan conmovedoramente en su funeral sobre el honor y el sacrificio. Es lo suficientemente poderosa como para hacer que los aliados de Harrison se lo piensen 2 veces antes de protegerlo. Tenían su plan, pero implementarlo sería peligroso. Harrison había sobrevivido 7 años gracias a su inteligencia, crueldad y sus conexiones. Derribarlo requeriría una sincronización perfecta y pruebas irrefutables. A medida que la noche se acercaba al final, la expresión de Eisen se tornó preocupada. Sarah, hay algo más que debes saber. Harrison sabe que estoy vivo. Si actuamos contra él, Tommy podría estar en peligro. El amor protector en su voz hizo que el pecho de Sarah se oprimiera con una emoción inesperada. Este hombre había llevado las últimas palabras de su esposo durante 7 años, había construido una nueva vida a partir de las cenizas y la pérdida,
Había encontrado la fuerza para ser madre y padre de un niño que merecía seguridad y felicidad. Lo protegeremos, dijo Sara con firmeza. Todos nosotros. Jason nunca me perdonaría si dejara que algo les pasara a sus hombres o a sus familias. Isen la miró con algo que podría haber sido esperanza mezclada con gratitud. Gracias por creerme, por no pensar que solo era otro soldado roto inventando historias. Sara le apretó la mano una vez más antes de levantarse para irse. Gracias por mantener viva la verdad. Jason estaría orgulloso del hombre en el que te has convertido. A la mañana siguiente, Sara se despertó con su teléfono seguro, vibrando con una urgencia que la puso al instante alerta. La voz de su contacto en el Pentágono era aguda, con sospecha y una ira apenas contenida. Agente Collins, ¿dónde ha estado? Llevamos 6 horas intentando contactarlo. Lo retiramos de la misión de Morrison inmediatamente. Nueva información sugiere que ha sido comprometido por agentes extranjeros. Regrese a Washington ahora. La línea se cortó antes de que Sara pudiera responder, dejándola mirando el teléfono con creciente temor. Harrison se movía más rápido que habían anticipado. Alguien la había estado observando, la había visto reunirse con Isen, le había informado al general que sus secretos cuidadosamente guardados corrían peligro de ser descubiertos. Sara llegó a la puerta de Isen en cuestión de minutos, sin molestarse en llamar antes de empujar adentro. Lo saben, dijo sin preámbulos. Mi agencia me está sacando. Harrison está actuando contra nosotros. El rostro de Isen se endureció con la fría calculadora expresión de su pasado militar. Tommy apareció en lo alto de las escaleras, en pijama, frotándose los ojos para desvelarse. Papá, ¿quién está aquí? Isen forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Solo Sara, amigo, ve a vestirte para la guardería. Mientras Tommy desaparecía en su habitación, Isen se volvió hacia Sara con una determinación férrea. Se nos acabó el tiempo. Tenemos que mudarnos ahora, hoy, o no tendremos otra oportunidad. Lo que Sara descubrió a continuación la sorprendió más que cualquier otra cosa en 7 años de investigación. Isen no era solo un superviviente solitario escondido en un pequeño pueblo. Formaba parte de una red clandestina de soldados que habían sido traicionados por su propio sistema. Se hacían llamar los olvidados y contaban con recursos que Harrison desconocía. En cuestión de horas, Sara se encontró en un piso franco con documentos de identidad falsos y un sistema de comunicación seguro que podía comunicarse con el almirante Walsh sin pasar por los canales habituales del Pentágono. La reunión con el almirante Walsh tuvo lugar en la Escuela de Guerra Naval de Newport, Rhode Island, en una oficina repleta de fotografías de barcos y condecoraciones por servicios distinguidos. La almirante era una mujer de unos 60 años, de cabello y ojos plateados, que había visto suficiente guerra y política como para cortar el engaño como una cuchilla. Agente Collins y señor Morrison, dijo, acomodándose tras su escritorio con el porte de alguien acostumbrado a tomar decisiones que afectan a miles de vidas. Llevo 7 años esperando esta conversación. La confesión pilló a Sara completamente desprevenida. Señora. La almirante Walsh se reclinó en su silla con expresión seria. Sé que el comandante Ward murió en circunstancias sospechosas. Sé que la investigación fue un encubrimiento diseñado para proteger a alguien de mayor rango en la cadena de mando. Y sé que el general Harrison te ha estado vigilando desde que empezaste a hacer preguntas inoportunas. Sara sintió que sus planes, cuidadosamente trazados, se desmoronaban. Si sabías todo esto, ¿por qué no preguntaste? Porque saber algo y demostrarlo son 2 cosas muy diferentes en la justicia militar, respondió la almirante Walsh. Pero las cosas han cambiado. Estoy a 6 meses de jubilarme, y me doy cuenta de que me importan más mi legado y mi conciencia que la conveniencia política. Miró directamente a Isen. Suboficial Morrison, supongo que tiene algo que podría cambiar la ecuación. Sara sacó copias de los archivos de la memoria USB y las extendió sobre el escritorio del almirante como si fueran pruebas en un tribunal militar.
Registros financieros, registros de comunicación, agendas de reuniones, 7 años de pruebas cuidadosamente recopiladas de que el general Harrison había estado contrabandeando armas a grupos insurgentes y había orquestado la masacre de la unidad de Jason para ocultar sus huellas. La almirante Walsh estudió los documentos con la atención de quien comprende sus implicaciones. Esta es una prueba irrefutable, dijo finalmente. Pero Harrison tiene aliados poderosos en el Pentágono y el Congreso. Si actuamos contra él, no nos enfrentaremos solo a un general corrupto. Desafiaremos a toda una red de personas que lo han protegido durante años. Los miró directamente a ambos. Si hacemos esto, nuestras vidas correrán peligro. ¿Están preparados para eso? Sarah pensó en Jason. En 7 años creyendo que murió como un traidor. En Tommy durmiendo tranquilo mientras su padre vivía bajo la constante amenaza de ser descubierto. Llevo 7 años luchando en esta batalla, almirante. No voy a parar ahora. Eisen asintió. Jason me salvó la vida, y he pasado 7 años dejando que su memoria se manche con mentiras. Es hora de aclarar las cosas. La almirante Walsh tomó su decisión con la rápida certeza que la había convertido en una de las líderes más respetadas de la Armada. De acuerdo, pero lo haremos con inteligencia y rapidez. Me coordinaré con el Ejército C, la Inteligencia Naval y FBI. Desmantelamos toda la red simultáneamente antes de que tengan tiempo de destruir pruebas o eliminar testigos. Buscó su teléfono seguro. ¿Cuándo podrán poner a Tommy Morrison bajo custodia preventiva? El plan que surgió era ambicioso en alcance y plazos. Redadas coordinadas se dirigirían a Harrison y a otros 11 oficiales a las 6 de la mañana siguiente, atacando simultáneamente sus casas, oficinas y lugares de reunión conocidos. ¿Qué pasa con Morrison y el agente Collins?, preguntó el coronel Rodríguez del sede del ejército durante la videoconferencia segura de esa noche. Harrison intentará eliminarlos en cuanto se dé cuenta de lo que está sucediendo. Estarán bajo custodia preventiva en un lugar seguro hasta que esto termine, respondió el almirante Walsh. Junto con el chico, nadie actúe contra el general Harrison hasta que todos los posibles testigos estén a salvo. La espera fue lo más duro. En su casa segura a las afueras de Washington, Sarah y Eisen solo podían ver las noticias y esperar las novedades del grupo de trabajo. Durante las largas horas, hablaron de Jason, de Anna, del precio de servir a un país que a veces olvidaba el valor de quienes lo protegían. ¿Crees que funcionará?, preguntó Sarah al acercarse Dawn. La pregunta cargaba 7 años de esperanza y miedo, el peso de la necesidad de justicia de una viuda y el deseo de un padre de darle a su hijo un futuro sin sombras. Eisen guardó silencio un largo rato, observando cómo el amanecer teñía el cielo de tonos dorados y carmesí. Las pruebas son sólidas, y el almirante Walsh ha reunido a gente buena, pero Harrison sobrevivió 7 años siendo inteligente y despiadado. Hasta que esté realmente bajo custodia, no podemos contar con nada. La llamada del almirante Walsh llegó por la línea segura a las 6:30. Su voz transmitía la satisfacción de quien había pasado meses planeando este momento. Está hecho, dijo sin preámbulos. Harrison y otros 8 están detenidos. 3 se escaparon de la red, pero tenemos sus bienes congelados y órdenes de arresto internacionales. La red está rota. Sarah sintió que 7 años de peso se le quitaban de encima, como si se le cayeran cadenas. ¿Y el nombre de Jason? Completamente limpio. La almirante Walsh respondió, habrá una ceremonia formal, medalla de honor póstuma, honores militares completos. Su esposo murió como un héroe. Sarah. Ahora el mundo lo sabrá. Sarah se encontró llorando por segunda vez en 7 años, pero eran lágrimas de alivio y reivindicación, no de dolor y rabia. La justicia finalmente se había abierto paso a través del laberinto de la burocracia militar y la protección política. 6 meses después, Sarah estaba en el Cementerio Nacional de Arlington, observando cómo la lápida original de Jason era reemplazada por una con las palabras medalla de honor y amado esposo y comandante. Eisen estaba de pie junto a ella con uniforme de gala,
Tommy sobre sus hombros, ambos con la orgullosa solemnidad propia de las ceremonias militares. El niño había insistido en llevar flores y una pequeña bandera estadounidense, regalos para el abuelo al que nunca conoció, pero al que había aprendido a amar a través de su historia. Pero he estado orgulloso, dijo Isen en voz baja mientras la Guardia de Honor doblaba la bandera ceremonial con la precisión propia de innumerables ceremonias similares. ¿De lo que lograste? ¿De lo que hicimos todos juntos? Sara asintió, sintiendo que algo que la había eludido durante 7 años se le calaba en los huesos como la cálida luz del sol. De repente, Tommy habló con la franqueza propia de los niños que aún no han aprendido a temer las preguntas difíciles. ¿Es ese mi nuevo abuelo? ¿El soldado de la foto? Sara sintió que se le encogía el corazón, pero la dulce sonrisa de Isen la animó a responder con sinceridad. Sí, cariño. Era amigo de tu padre y te habría querido mucho. Tommy lo consideró con la seria atención que le dedicaba a toda información importante. ¿Podemos llevarle flores a veces? Sara miró a Isen, viendo sus propias emociones reflejadas en sus ojos. El dolor se transformó en algo más fuerte. El amor se forjaba a partir de la pérdida compartida y la sanación mutua. Sí, dijo con voz firme a pesar de las lágrimas que le resbalaban por las mejillas. Podemos llevarle flores y contarle historias sobre lo grande e inteligente que te estás volviendo. Tommy sonrió radiante y colocó con cuidado su pequeña bandera en la lápida de Jason. Aquí tienes, abuelo Jason. Papá dice que las banderas son importantes para los soldados. El simple gesto rompió las últimas barreras emocionales de Sara, y se encontró llorando a borbotones, no de dolor esta vez, sino de gratitud por las segundas oportunidades y las familias inesperadas. Esa noche los encontró en el porche de lo que se había convertido en su casa, viendo cómo el atardecer teñía el cielo de colores que le recordaban a Sara la esperanza y los nuevos comienzos. El general Harrison cumplía cadena perpetua en una prisión militar. Su red, desmantelada. Decenas de familias finalmente encontraban un cierre para sus seres queridos cuyas muertes habían sido clasificadas y olvidadas. Se implementaron nuevos procedimientos de supervisión, el nombre de Jason quedó limpio, y su sacrificio fue debidamente honrado. ¿En qué estás pensando?, preguntó Isen, sentándose a su lado con café y la cómoda familiaridad de alguien que había aprendido a leer sus estados de ánimo y sus silencios. Todo, respondió Sara, tomándole la mano en un gesto que se había vuelto tan natural como respirar. Jason, la investigación. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo construimos algo nuevo a partir de algo destruido? A través de la ventana, Tommy construía un elaborado fuerte con cojines de sofá, tarareando disonantemente para sí mismo con la satisfacción de un niño que se siente seguro y amado. Nos unió, ¿sabes?, dijo Isen en voz baja. Incluso después de la muerte, Jason seguía cuidando de su gente, asegurándose de que su familia estuviera protegida. Sara le apretó la mano, pensando en el extraño viaje que los había traído de sus adversarios. A los aliados, a algo mucho más profundo y duradero. Creo que nos aprobaría que Tommy volviera a tener una familia completa, que honrara su memoria. Mientras la última luz se desvanecía en el cielo, Sara imaginó el futuro que se extendía ante ellos. Tommy creciendo seguro y amado. Isen usando su experiencia para ayudar a otros veteranos a reincorporarse a la vida civil. Ella misma trabajando para evitar que otras familias experimentaran el dolor que ellos habían padecido. Un futuro construido sobre la verdad en lugar de la mentira, la justicia en lugar de la corrupción, el amor en lugar de la pérdida. El pasado siempre estaría con ellos, pero ya no solo traía dolor. Traía propósito, significado y la base de algo hermoso y duradero. Los amo, dijo en voz baja. Las palabras brotaban con facilidad después de meses de estrechar lazos a través de un propósito compartido y una sanación mutua. A los dos. Amo esta vida que estamos construyendo juntos. La sonrisa de Isen brillaba en la creciente oscuridad. Nosotros también te queremos, Sara Ward. Bienvenida a casa. Bienvenida a la familia.
Mientras la risa de Tommy resonaba desde el interior de la casa, Sarah supo que el sacrificio de Jason finalmente había encontrado su verdadero significado. No solo en la justicia que habían logrado, sino en la sanación que habían encontrado y el amor que habían construido a partir de las cenizas de la pérdida.